¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bien, profe. Buenas tardes, Estela. Gracias por responder. Bien, seguimos, un segundito, ahí está, con el módulo número 1. Sí, vamos a ver hoy lo que es el aporte del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico. ¿Sí? Bien, entonces, a ver. La existencia en sí de un acompañante terapéutico presupone la existencia del equipo terapéutico, ¿sí? El trabajo en realidad del equipo es sumamente esencial al rol del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros somos considerados como un rol auxiliar, ¿sí? Y hay algunos autores que implementan, podemos decir, eh, esto de que el acompañante terapéutico tiene que estar inserto dentro del equipo terapéutico, ¿sí? Porque en realidad responde a algunas necesidades. Por ejemplo, la primera es una necesidad bien concreta del terapeuta, ¿sí? Que tiene de poder trascender los límites del consultorio, esas cuatro paredes que yo les había hablado la clase anterior. Y por otro lado, también se conjuga todo con la necesidad del paciente y la necesidad de la familia, ¿sí? Que muchas veces demandan una atención específica en aquellos casos por ahí que la familia o el paciente se siente imposibilitado de responder, ¿sí? Entonces se considera al trabajo en equipo como el único camino, digamos, posible para poder sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, nosotros, ¿sí? El acompañante terapéutico se incorpora en lo que es un equipo multidisciplinario, ¿sí? Ese equipo multidisciplinario está dirigido por ¿quién? Por un profesional a cargo del tratamiento, ¿sí? Generalmente son o psicólogos o psiquiatras quienes conducen y quienes guían. Y por otro lado tenemos lo que es el espacio de supervisión del trabajo en equipo de los acompañantes y de los coordinadores, ¿sí? Bien, entonces se organizan ¿qué? Reuniones de equipo, ¿sí? En un lugar propicio en el cual se planifica las estrategias del tratamiento y se planifica también el acompañamiento, ¿sí? Se hace todo en conjunto con el equipo tratante, el equipo terapéutico, ¿sí? Cada profesional, obviamente, desde su área va a manifestar lo que observa, ¿sí? Las inquietudes que tiene. ¿Para qué? Para que en esas reuniones que se hacen periódicamente pueda circular esa información y se pueda trabajar en función al paciente, ¿sí? Entonces es sumamente importante eso de que estas reuniones, ¿sí? Se realicen junto con el equipo terapéutico periódicamente. Eso les va a permitir a todos ustedes, al equipo en realidad, reconocer los logros, reconocer las limitaciones en las cuales se enfrenta cada uno de los profesionales en relación al paciente, ¿sí? También les va a permitir que la elaboración de un pronóstico, ¿sí? Un pronóstico que sea el más ajustado a la realidad, la planificación de los objetivos. ¿Bien? Entonces, la importancia en realidad de esas reuniones, ¿en qué radica? En la posibilidad de revisar sistemáticamente la estrategia elegida para el tratamiento. Bien, y también ofrecer por ahí algunas modificaciones si es que hace falta, ¿no? Bien, y para eso es importante que, o muy importante, la comunicación, ¿sí? La comunicación permanente es fundamental. ¿Para qué? Para no dar lugar a qué, a fracturas frente al paciente, ¿sí? Sentirse como una unidad, porque se trabaja en conjunto. Bien, entonces, por ejemplo, los datos que
puede aportar el acompañante terapéutico en esas reuniones también es sumamente importante, porque van a ser ustedes quienes se encuentren en contacto con la realidad del paciente, ¿sí? En su casa, en la dinámica familiar, en la dinámica social y demás. Extramuro van a estar ustedes, son los que más información van a tener. ¿Bien? Entonces, la inclusión de un acompañante terapéutico va a cobrar sentido no solo a partir de la necesidad o del pedido que formule o el paciente o la familia, sino que va a dar lugar a partir de qué, ¿sí? De esas terapias, ¿sí? De ese equipo terapéutico que va a ser el que va a conducir el tratamiento. Bien, entonces la inserción del acompañante terapéutico siempre tiene un para qué, ¿sí? ¿Para qué yo me inserto en este tratamiento con este paciente? ¿Qué tengo que lograr yo con este paciente? ¿Sí? Y todo eso se formula junto con el equipo terapéutico. ¿Bien? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Quién lo va a determinar a cuáles son mis objetivos? Mayormente el guía del equipo terapéutico. ¿Sí? Bien. Y otro aspecto que también se habla cuando, valga la redundancia, hablamos del trabajo en equipo, es el espacio de supervisión, que todos los acompañantes deben tenerlo. ¿Qué es el espacio de supervisión? Es como digamos, un espacio en el cual el acompañante, ¿sí?, puede plantear todo lo que son sus dudas, todo lo que son sus inquietudes con respecto al devenir del acompañado con el que está trabajando. ¿Sí? Más adelante vamos a retomar el tema del espacio de supervisión. ¿Vamos hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Están todas con la cámara apagada. Uy, che, ¿qué les pasa? Estamos muy a mitad de semana. Ahí está. Bueno, la veo a Estela ahí, aunque sea 5 minutos. Bien, Sandra, Laura, aprendió, mirando. Laura fue 2 segundos, pero la vi. Te vi, te vi, te vi. Por lo menos no me siento sola. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos hasta ahí? Sí. De 10. Bien, entonces, vamos con diferenciación del rol, perdón, me había perdido. Diferenciación del rol del acompañante terapéutico. Sí, acá nos vamos a basar en lo que planteó Rossi en el año 2007, con respecto al rol del acompañante terapéutico, que, como ustedes saben, ha sufrido desde los comienzos muchísimas dificultades en relación a cuál es la especificidad de la práctica diaria. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como habíamos comentado en la clase anterior, se confunde la función. ¿Sí? Entonces, acá vamos a destacar que el acompañante terapéutico no es ni psicoterapeuta, ni kinesiólogo, ni analista, ni maestro integrador, que esa también es otra, ni cuidador, ni niñero, ni amigo, ni familiar. ¿Ok? Bien. Oh, Sí, hemos hablado también un poco la clase anterior que, aunque a veces también hay algo de cierto, que hay un semblante que lo acerca a estos lugares, porque nosotros terminamos por ahí siendo un poquito amigos, como decimos, viste que es inevitable no sentir algún sentimiento hacia el paciente después de un tiempo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ubicarnos ahí, ¿sí? De por qué estamos ahí. ¿Sí? Nosotros estamos ahí para seguir una estrategia. ¿Para qué? Para que el paciente pueda ser lo más autónomo posible en su vida. ¿Sí? Estamos siguiendo un tratamiento terapéutico hacia el paciente. ¿Bien? Entonces, la función en realidad del acompañante terapéutico se va delimitando a partir de la estrategia específica del tratamiento y también la singularidad de cada caso.
Bien, entonces podemos definir al acompañante terapéutico como un agente auxiliar que se integra a la tarea del equipo terapéutico, ¿sí? Y que interviene en la cotidianidad del paciente, a partir de objetivos que fueron previamente pautados por el profesional que dirige el tratamiento. ¿Bien? Entonces, nuestro rol, el rol del acompañante terapéutico, debe ser explicitado y aclarado. ¿Con quién? Con el paciente, con la familia, con el resto del equipo terapéutico o con todas las personas con las que ustedes van a tener que interactuar. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Confusiones con el rol, confusiones con las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un acompañamiento escolar. ¿Bien? Nuestro rol, ¿a quién se lo aclaramos? A la directora. A la A la directora. ¿A quién más? Y ¿A quién más? docente, La maestra, A las a las maestras, maestras, docente y familia. familia. Bien, si intervienen con este niño, que nosotros vamos a hacer el acompañamiento, otros profesionales, ejemplo, a ver, dentro del equipo, les tiro así por tirar, psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, también tienen que saber cuál es nuestro rol y cuál es nuestra función. ¿Sí? Bien, se lo especificamos a todos los que correspondan. ¿Sí? Y muchas veces también al niño, si es que el niño tiene las capacidades para comprender cuál sería nuestra función. ¿Sí? Porque el niño muchas veces, ¿qué pasa con el niño? ¿Sí? Ellos creen que nosotros somos sus niñeros, sus cuidadores, que vamos a jugar y nos vamos a divertir y nada más. Y tenemos otras funciones. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que se pueda y obviamente con las palabras adecuadas para su edad, también se le especifica al paciente. ¿Sí? Lo mismo pasa con los abuelos. Los abuelos por ahí tampoco entienden qué función o qué hacemos nosotros ahí. Ah, vamos a tomar unos mates, vamos a charlar. No, no es todo charla, mate y risas. ¿Sí? Porque tenemos objetivos. ¿Bien? Entonces, retomamos un poquito lo que era el espacio de supervisión. ¿Sí? Anteriormente hablamos que comienza a surgir esta necesidad de calificar algunos aspectos en relación al lugar que tiene el espacio de supervisión en la práctica cotidiana del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces ahí nos podemos preguntar, por ejemplo, a ver, ¿en qué consiste ese espacio? ¿Cuál es la función? ¿Quiénes participan de ese espacio? ¿Sí? bien. Entonces, a ver, al comienzo de la experiencia, uno como acompañante, muchas veces, ¿sí? Van a tener dudas, ¿sí? Esas dudas de, che, estoy haciendo bien mi trabajo, y esto que hice, ¿lo habré hecho como corresponde? ¿O está bien que lo haga, que no lo haga? Dudas todos tenemos, es como cuando empezamos algo nuevo y decimos, che, ¿estará bien lo que estoy haciendo o no? ¿Y quién va a ser el que me va a decir a mí, sí, está perfecto lo que estás haciendo? O no, modifica esto, hace esto. Se hace todo en el espacio de supervisión. Bien, ese espacio se integra, mejor dicho, que diferentes transferencias que se juegan con cada uno de los acompañantes. ¿Sí? Es un espacio entonces donde ustedes pueden volcar todas sus dudas. ¿Sí? Pueden ser dudas en cuanto a lo clínico, ¿sí? Pueden ser dudas con respecto al vínculo, ¿sí? Pueden ser dudas con respecto a algún objetivo en específico, cualquier duda que ustedes tengan. ¿Sí? En realidad el espacio de supervisión se constituye como un espacio que acompaña al acompañante. ¿Sí? Ese espacio de supervisión está guiado ¿por quién? Por un coordinador, ¿sí? Coordinador del acompañamiento se llama. Mayormente puede ser o un psicólogo o un acompañante de mayor experiencia.
¿sí? Que nos pueda ir ayudando a esto, a vislumbrar por ahí las dificultades propias de nuestro rol. ¿Bien? Y ese espacio de supervisión también tiene distintas características, dependiendo de la modalidad del acompañamiento. ¿Bien? Y también depende mucho de la institución en la cual el acompañante también está trabajando. ¿Sí? Porque podemos tener, por ejemplo, un espacio de supervisión que sea individual o un espacio de supervisión que sea grupal. ¿Sí? El espacio de supervisión individual. ¿Por qué está constituido? Por el acompañante y el supervisor, nadie más. El espacio de supervisión grupal puede ser que participen distintos acompañantes terapéuticos, ¿sí? Porque nosotros compartimos quizás con otros colegas y el supervisor. ¿Bien? Bien. Todos los acompañantes terapéuticos en realidad deberían contar con un espacio de supervisión en el desarrollo de la práctica. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bien. Ahí también nosotros, por ejemplo, a ver, tiro ejemplo, en ese espacio de supervisión, el acompañante terapéutico, ¿sí? Puede elaborar los miedos, las frustraciones, las angustias propias que muchas veces nos suceden dentro de nuestro rol y nuestra labor. ¿Sí? Bien. Con respecto a el perfil, las habilidades y las características del acompañante terapéutico. Al principio habíamos desarrollado un poquito la historia, bueno, vimos el rol, vimos las funciones, ¿sí? Vimos también lo que es el equipo terapéutico, ¿sí? Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿qué creen? ¿Cuál es el perfil que debería tener un acompañante terapéutico? ¿Cómo debemos ser nosotros como acompañantes terapéuticos? ¿O qué actitudes deberíamos tener como acompañantes terapéuticos? ¿Nada? Y a ver, el acompañante terapéutico se asemeja mucho a yo soy agente sanitario y sí, tenemos que ir con el mejor perfil, o sea, ser carismático, tener el perfil bajo, ser comprensivo, primero integrarse en la otra persona para poder llevar a la otra persona donde nosotros queremos, de a poquito. Bien, Tener Estela. un bajo con mucha humildad. Bien, me gusta. ¿Alguien más? ¿No? A ver, les pregunto. Una lo que dijo, o parecido a lo que dijo Estela, actitud disposicional. ¿Sí? Favorecer la escucha, favorecer la observación. Bien. Algo más, la empatía. No debemos ser empáticos nosotros. ¿Sí? Tener sentido común. ¿No? Ser receptivos. Ser una contención para el paciente, para la familia. ¿Sí? Saber escuchar saberlos escuchar y tener predisposición para escucharlo y entender a las personas. Exacto, con respeto, con responsabilidad. ¿Sí? Bien, muchas veces vamos a tener que controlar los impulsos, y no solo los impulsos del paciente, los nuestros también. ¿Sí? ¿O no? Sí. Bien, Sí. debemos también poner límites muchísimas veces. ¿Sí? No sonar como autoritarios, ¿no? Pero poner límites. ¿Sí? Tenemos que tener la capacidad de poder identificarnos con el otro.
Bien, muchas veces también vamos a tener que ser flexibles, aunque no estemos de acuerdo a lo mejor con algo que, por ejemplo, plantee el equipo terapéutico. ¿Sí? Y hay que ceder un poquito el brazo, ¿viste? Torcer un poquito el brazo y decir, bueno, vamos a intentar, vamos a probar, ¿no? Sandra. ¿A dónde me anda Sandra que me levantó la mano? Ah, ya la veo. Capacidad lúdica, dice Laura, exactamente. Sandra, no te escuchamos. No sé si querías hablar o quedó ahí con la manito levantada. ¿Sí? Y así podemos seguir enumerando un montón de características. ¿Bien? Bien, entonces eso es el perfil, las habilidades, las características que por ahí tiene que tener el acompañante terapéutico o las más comunes, por decirlo de una manera. ¿Sí? Bien. Especificidad del encuadre, y esto quiero que presten mucha atención porque, además de estar en el examen final, está en esta primera validación siempre, siempre. La parte del encuadre no la dejo pasar nunca. Entonces, presten atención a lo que es el encuadre. Es muy simple, es muy fácil. ¿Sí? Pero quiero que presten atención. ¿Bien? Bien. Hay que definir lo que es el concepto de encuadre en el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el encuadre es un concepto que es de gran utilidad en esa práctica. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, ¿sí? Es un concepto tomado desde el psicoanálisis y en el que el acompañante terapéutico funciona como una brújula, ¿sí? Como un sostén de las estrategias de trabajo. Ya si nos entramos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, define el verbo encuadre, ¿sí? Con varios significados. Por ejemplo, encerrar en un marco un cuadro, encajar, ajustar una cosa dentro de la otra. ¿Sí? Bien. En psicología, el encuadre hace referencia a elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Definición del rol, espacio, horarios y honorarios. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver las particularidades en el ámbito del acompañamiento terapéutico con respecto a estos elementos dentro del encuadre. ¿Sí? Comenzando por el rol del acompañante terapéutico, que ya lo venimos hablando hasta ahora, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros somos contratados, por decirlo de una manera, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es deber de ser definido y pautado, ¿sí? El rol del acompañante terapéutico. Al paciente, acuérdense, a la familia, a todas las personas que integran la estrategia de intervención, sean maestros, sean autoridades, sean médicos, ¿sí? El rol nuestro debe ser aclarado. El rol nuestro debe ser diferenciado de otras funciones. ¿Para qué? Para evitar las confusiones. ¿Sí? Algo que yo siempre también le digo a mis alumnos. Ustedes van a saber cuáles son sus funciones. ¿Sí? ¿Cuál es su rol? Después, si ustedes aceptan algo que no está dentro de su rol, la palabra vale. Y ahí se van a tener que comer el orgullo y decir, che, yo acepté. A ver, por ejemplo, en un niño bañarlo antes de que la mamá llegue a la escuela, del trabajo, por ejemplo, ¿no? Che, yo acepté al abuelo cocinarle al mediodía. Y eso no es el rol que nosotros cumplimos, pero lo aceptaste. ¿Sí? Entonces, si no quieren que haya confusión, deben aclarar lo que es el rol del acompañante terapéutico.
¿sí? Dentro del encuadre también tenemos el espacio. El acompañamiento terapéutico, ¿sí? Tiene un espacio, ¿sí? Ese espacio donde nosotros vamos a trabajar debe ser fijado, ¿sí? Bien, en algunos acompañamientos terapéuticos, el espacio de trabajo suele ser el hogar, ¿sí? En otros puede ser la escuela, en otros puede ser, no sé, vamos a suponer, el geriátrico. El otro puede ser en una clínica, en un hospital, si es que el paciente por ahí se encuentra internado, ¿sí? Entonces, el espacio es el lugar donde nosotros vamos a trabajar. ¿Bien? Tercero, horarios. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando hablamos de horario? A la frecuencia y a la duración de esos encuentros. ¿Sí? También hace referencia a qué? A los días y a la hora que se realizan esos encuentros. ¿Sí? Y lo que pasa acá es que el horario es muy importante para el devenir del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, que intervenga la familia, también debe ser informada la familia de cuáles van a ser los días y cuáles van a ser los horarios del acompañamiento. ¿Sí? Y en el caso que el acompañante terapéutico, por ejemplo, decida realizar algún cambio, ¿sí? En este horario, debe ser informado al paciente, si es posible, con anticipación, ¿sí? Y si fuera un menor de edad, hay que informárselo al padre, a la madre o a los tutores. ¿Bien? Otra cosa que por ahí puede suceder, que nos suceda a todos, que nos enfermamos de un día para el otro. ¿Sí? Que ahí no podemos tampoco anticipar demasiado o nos surge algo de imprevisto. Bueno, se avisa, che, no voy a poder asistir, me surgió tal y tal cosa, no se puede posponer porque estoy muy engripado, vamos a suponer, ¿sí? No van a ir a trabajar. Bien, pero si, por ejemplo, Patri tiene una cita con el médico la semana que viene, ya sabe el horario, que el martes a las 3 de la tarde tiene cita con el médico y no va a poder asistir o va a poder asistir más tarde, le va a informar hoy Patricia a su acompañante, acompañado o a la familia, yo el próximo martes a tal hora tengo cita con el médico, no voy a poder asistir, puedo asistir a las 5 de la tarde, suponete, o no puedo asistir. ¿Sí? Bien. Y el cuarto, honorarios. Honorarios. ¿Sí? En esta variable en realidad nos referimos a cuánto se paga por el acompañamiento. ¿A quién se le paga? ¿Y cuándo se le paga? ¿Sí? Es muy importante también aclarar este punto desde el principio del acompañamiento terapéutico. Bien, definir cuál será el valor de la hora o cuál será el valor de la jornada. Bien, también definir quién va a ser el responsable de realizar el pago. ¿Sí? Porque en algunos casos es la familia, en otros casos es el propio paciente. ¿Sí? Bien, en otros casos son las mutuales o las obras sociales. Y por último, hay que aclarar la frecuencia del pago y a quién se le va a pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunas veces que se le abona al terapeuta, en otras veces se le abona al coordinador, en otras veces se le abona al acompañante terapéutico directamente. ¿Sí? Y la frecuencia también. No sé si saben ustedes que mayormente las obras sociales y las prepagas pagan 3 meses atrasados. ¿Bien? Entonces vamos a suponer que ustedes comienzan a trabajar ahora con una obra social o con una prepaga, van a cobrar de acá 3 meses. ¿Sí? Entonces debe ser pautado. ¿Bien? Que yo creo que el encuadre, estas 4 cositas que fuimos viendo, tanto el rol como el espacio, como los horarios y los honorarios, deben ser pautados en cualquier tipo de trabajo, porque después no sabemos cuál es nuestra función. ¿Sí? Terminamos haciendo de todo.
Y no tenemos algo específico. Que pasa en todos los trabajos, Patri. Patri se rió, pero pasa en todos los trabajos. ¿Sí? Ay, buscamos vendedora. Vamos a suponer, no sé, se me ocurrió. Vendedor, vendedora. Terminamos siendo limpiadoras de vidrio, ¿cómo se dice? Cadetes, bueno, no sé, todo lo que se les ocurra a ustedes. Terminamos siendo todo menos vendedora. Y después encima viene el jefe y nos dice, che, pero no vendiste nada esta semana. Y no, porque me la pasé haciendo otras tareas, hombre. ¿O no? Bueno, pasa exactamente lo mismo acá, chicas. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? El encuadre es definición del rol, espacios, horarios y honorarios. ¿Bien? Sandra, me quedaste con la mano levantada de antes. No sé si querías decir algo o fue sin querer. Se ve que no. Bien. Vamos a bajar la mano porque me confunde a mí. Bien. Sigo. Modalidades. ¿Sí? Esta también, algunas entran dentro de la validación, así que presten atención. Mientras me voy acordando, les voy diciendo, ¿no? Lo que me acuerdo que he puesto dentro de la validación. Me acuerdo de todas las preguntas, pero algunas sí. Tenemos diferentes tipos de modalidades. Por ejemplo, la modalidad institucionales, ¿sí? Donde el acompañante terapéutico que hace se inserta en una institución, ¿sí? Acorde a una estrategia de equipo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de escuelas, de hospitales, de psiquiátricos, de geriátricos, de hospital de día, entre otros. ¿Sí? Ahí nos podemos insertar con el fin de acompañar a un sujeto a partir de la demanda del equipo, sosteniendo una estrategia desde la particularidad de cada caso, ¿sí? Que a eso le vamos a llamar acompañamientos individuales. Bien, pero dentro de las instituciones ustedes también saben que se pueden implementar estrategias grupales de acompañamiento, donde hay uno o más acompañantes, ¿sí? Que contienen, que coordinan. Bien, mayormente se utiliza para talleres, por ejemplo, los talleres de reinserción social, talleres de reinserción laboral, ¿sí? Comunidades terapéuticas, en hospital de día, se utiliza estas estrategias grupales. Bien, después tenemos los acompañamientos ambulatorios. ¿Sí? Dentro de los acompañamientos ambulatorios, ¿qué pasa? En este caso, el acompañamiento se desarrolla fuera de la institución. ¿Sí? Bien, desde un abordaje terapéutico institucional o de un consultorio privado, donde el equipo sostiene un abordaje en la cotidianidad, digamos, de este individuo. Bien, y en este caso, en el acompañamiento ambulatorio, ¿sí? Es aún más importante la claridad del encuadre y del contrato de trabajo. ¿Bien? El acompañante terapéutico coordina la frecuencia, coordina el lugar, coordina la hora del acompañamiento según la estrategia planteada por el equipo. ¿Bien? Después tenemos internaciones domiciliarias. Internaciones domiciliarias. Acá es, por ejemplo, en el caso de ser necesario que se cubran horas del día, ¿sí? O muchas horas del día para estas internaciones domiciliarias, se crea un equipo rotativo de acompañantes. Pues no podemos estar 24 horas del día en un acompañamiento, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con las obras sociales, con las prepagas? Tiene un costo, un alto costo, ¿sí? Porque como mínimo necesitan 3 acompañantes terapéuticos para cubrir las 24 horas del día. Y no es fácil. Bien, entonces se organizan se arman, digamos, los turnos rotativos.
¿sí? Después hay algunos que implementan las internaciones domiciliarias con un solo turno y después se hace cargo la familia. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tenemos dentro de las modalidades institucionales, acompañamiento ambulatorio y internaciones domiciliarias. ¿Sí? Hablando de las áreas de inserción, ¿sí? Donde nosotros podemos trabajar, esto es en ámbitos generales, tenemos adicciones, bulimia y anorexia, depresión y trastorno del estado de ánimo, fobias y ataques de pánico, pacientes con riesgo suicida, psicosis, retraso o discapacidad mental, autismo y trastornos graves infanto-juvenil, ¿sí? Niños con dificultades de integración escolar, por ejemplo, patologías genéticas, patologías neurológicas, tanto en niños como en adultos, ¿sí? Pacientes con cuidados paliativos, pacientes de tercera edad, ¿sí? Digamos, el campo de acción comprende diversas patologías y diferentes contextos donde el acompañante terapéutico va a desempeñar el rol. ¿Sí? Tenemos muchísimos momentos. Bien, les voy a compartir pantalla. Después ustedes también igual lo tienen en el campus virtual, un videíto de qué es el acompañante terapéutico, ¿sí? Vamos a verlo. Les voy a compartir entonces ahí pantalla. Vamos a esperar un segundo. Ahí está. ¿Qué es un acompañante terapéutico? Es un profesional de la salud que interviene en la vida cotidiana de una persona mediante un abordaje terapéutico junto a un equipo interdisciplinario. ¿Cómo surge el acompañamiento terapéutico? Sobre la década del 70 surge en Argentina, pero en Europa ya había antecedentes de la profesión. Estos inicios surgen de la idea de aportar nuevas herramientas terapéuticas, evitar la marginación y estigmatización del paciente, y gracias a ello aparecen los movimientos antipsiquiátricos y nuevos recursos alternativos. Algunas leyes que sustentan el acompañamiento son la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Sistemas de Prestaciones Básicas y la Resolución 782 en el ámbito educativo. ¿Qué hace un acompañante terapéutico? Elabora una estrategia singular, dependiendo del contexto sociofamiliar en que esté inmerso el sujeto. Las actividades serán variables, en función de las necesidades terapéuticas en cada caso. ¿Cuándo incluir un acompañante terapéutico? Cuando una persona necesita a un otro por su grado de vulnerabilidad física, psíquica o social, cuando el lazo afectivo sea incontinente o para construir una nueva red social, cuando un niño necesita ser integrado en el ámbito educativo, o cuando las recaídas son persistentes por falta de adherencia al tratamiento. ¿Cómo lo hace? Lo hace de diversas formas. Constituye en su presencia una posición de otro semejante, de par, sin serlo, en lo cotidiano del paciente, teniendo en cuenta la subjetividad del paciente, conteniéndolo física y psicológicamente, aportando su mirada al equipo. ¿Dónde lo hace? Lo hace en la integración escolar, de forma ambulatoria, antes, durante y después de una internación o dentro de una institución. Pero, ¿quién indica un acompañamiento terapéutico? Él o la profesional que esté a cargo del tratamiento del paciente, y de esta manera el AT se insertará en el equipo interdisciplinario. Si te preguntás dónde puedo solicitar un acompañante, podés acercarte a la oficina de tu mutual y solicitar la cartilla con los acompañantes, o contactate en la página de Facebook y nosotros te asesoramos. Recordá, en Facebook nos encontrás como Técnica Superior. Bien, eso que les quería compartir, que ustedes ya lo tienen igualmente dentro de el campus virtual, es más o menos un pequeñito resumen de lo que venimos hablando hasta ahora. ¿Sí? Bien. Sigo, entonces. ¿Hay preguntas?
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se va entendiendo? Que eso es lo más, para lo que a mí me importa, a ustedes les importa otras cosas, obvio. Se entiende, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien, Sí, no es profe. difícil, la primera parte no es difícil, la que sigue tampoco las voy a asustar, pero es muy Perfecto. simple. Es más tema de razonamiento, creo, porque si uno se pone a pensar ciertas cosas, decía, esto tiene que ser así, no debe ser de esta manera. ¿Sí? La clase pasada yo les había hablado del vínculo, ¿se acuerdan? Que lo primero que hay que formar con el paciente para que el tratamiento sea el adecuado, ¿sí? Nuestro labor, nuestro rol, nuestra función sea la adecuada es el vínculo. Y yo les dije que el vínculo tenía diferentes momentos. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Sí? Sí. Vamos a ver esos momentos, que son 3 los momentos. Bueno, en realidad 4, no 3, 4. Estoy mintiendo yo, 4. El primero, que es el primer momento, que es el inicio de la relación. ¿Sí? Ahí, en el inicio de la relación, las actitudes dominantes, al comienzo de la relación, digamos, del paciente con su acompañante, puede ser un poquito así de sospecha, ¿viste? De desconfianza, muchas veces suele ser abrupto, ¿sí? Suele ser prematuro, y el otro dice, ¿qué hace esta persona acá? Me la pusieron para vigilarme. Eso pasa con los adultos mayores, ¿sí? Pues no entienden, ¿y qué hace? A ver, Laura acá. ¿Por qué está acá? Ah, porque mi hija se va a trabajar y quiere saber lo que yo hago en la casa. Me puso para vigilar. Esa es infalible, siempre pasa, siempre pasa. Siempre el abuelo está en desacuerdo en un primer momento con nosotros, que si tocamos esto, que si no lo tocamos, que si no lo hacemos, si lo hacemos. ¿Sí? Es de sospecha, de desconfianza. ¿Sí? Bien, entonces, cuando el sentimiento predominante es el primero, ese malestar, esa sospecha, esa desconfianza, ¿sí? Se evidencia que un marcado predominio de ansiedades persecutorias, ¿sí? Que genera muchas veces conductas tendientes a acentuar, digamos, la distancia, poner un freno. Che, no, pará. ¿Sí? Cuando predomina, por ejemplo, la transferencia masiva, abrupta, se produce que una relación casi simbiótica, ¿sí? Como si nos conoceríamos de toda la vida, como decimos nosotros. ¿Bien? Después tenemos un segundo momento, que es el momento de mayor aceptación del vínculo, ¿sí? Esto sucede luego de un tiempo de reconocimiento, un tiempo de ajuste mutuo. ¿Sí? Acá la relación acompañante-paciente comienza a hacerse más accesible para ambos. ¿Bien? Acá la empatía, el sentido común del acompañante es sumamente necesario. ¿Sí? Bien, y así nosotros vamos a poder ir fijando las estrategias de abordaje que el equipo ha establecido. Cuando ya arrancamos con este segundo momento, que es el momento de mayor aceptación del vínculo. ¿Sí? En esta etapa, por ejemplo, todo lo que son las actividades ya por ahí se pueden planificar junto con el paciente. ¿Sí? Siempre obviamente que el paciente manifieste una actitud de compromiso con el tratamiento. Bien, y también a medida que el acompañante terapéutico va desarrollando su tarea, el paciente va comprendiendo realmente cuáles son los roles que el acompañante cumple dentro de este equipo terapéutico. ¿Sí? Tercer momento, consolidación del vínculo. ¿Sí? Bien. Y el cuarto momento es la finalización del acompañamiento. ¿Sí? Acá podemos distinguir, según los autores, 2 modalidades. Yo pongo 3 siempre, 2 modalidades en el cierre, ¿sí? Del proceso de acompañamiento. La primera es aquella que por ahí cualquiera desearía, ¿sí? Una separación que sea planificada, una separación que sea gradual,
una separación que sea respetuosa del tiempo del paciente y del acompañante, ¿sí? Para que cada uno pueda elaborar el duelo de esta despedida. ¿Bien? Según los autores, la segunda modalidad son las separaciones abruptas, ¿sí? En esas situaciones donde por ahí el paciente, por decirlo de una manera, es arrancado del tratamiento sin un espacio, sin un tiempo, ni siquiera de explicar las sensaciones que despierta esa interrupción en su tratamiento. Y yo acá coloco un tercer momento, que es cuando el paciente fallece para nosotros. Ese lo pongo yo, no lo dice ningún autor, ¿no? Pero para mí ese es otro momento dentro de la finalización del acompañamiento terapéutico, porque nosotros pasamos por un duelo también. Nosotros seguimos acompañando por un tiempo más a la familia. ¿Sí? Que la familia también va a pasar por un duelo de esta ruptura o esta finalización del vínculo. Entonces yo coloco siempre ese tercer momento porque son momentos que no se pueden evitar, ¿sí? Y es abrupto, por ahí pasa de un momento para el otro, más por ahí con las personas adultas mayores. Entonces yo coloco, yo Naida, hablo yo, coloco ese tercer momento y creo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo con colocarlo dentro de la finalización del acompañamiento como un tercer momento. ¿Bien? Bien, vemos la diferencia entre hospital de día y hospital de noche, lo último que vamos a ver hoy. Después nos queda un poquitín más, que lo vamos a terminar la clase que viene, ¿sí? Que es la diferencia entre cuidador y acompañante, que lo vemos la clase que viene, y la clase que viene también les voy a enseñar cómo se realiza la validación dentro del campus. ¿Okay? La clase que viene, los primeros 10-15 minutos, vamos a terminar con el módulo número 1, ¿sí? Y vamos a comenzar con el módulo número 2, que se los voy a habilitar dentro del campus virtual, ¿sí? Así que empezamos, o mejor dicho, terminamos con hospital de día y hospital de noche. Es muy simple la diferencia. El hospital de día, ¿sí? Es una modalidad de atención médica en la que el paciente que hace asiste al hospital durante el día. ¿Para qué? Para recibir un tratamiento. ¿Sí? A la noche, ¿qué hace el paciente? Regresa a su casa. Bien, está diseñada en realidad esta modalidad ¿para qué? Para proporcionar una atención intensiva, una atención especializada, sin la necesidad de una hospitalización completa. Bien, entonces, el objetivo que tienen los hospitales de día es reducir la necesidad de hospitalización prolongada, brindar tratamientos especializados o tratamientos intensivos, ¿sí? Ofrecerse como soporte y supervisión médica durante el día, ¿bien? Y facilitar lo que es la reintegración gradual de los pacientes en su entorno, tanto familiar como social. ¿Sí? Dentro de los hospitales de día, los servicios más comunes que hay es, por ejemplo, terapia psicológica, terapia psiquiátrica, rehabilitación física, ocupacional, tratamiento de quimioterapia, radioterapia, diálisis, ¿sí? Seguimiento de enfermedades crónicas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el hospital de día? Es que el paciente puede mantener una vida relativamente normal, ¿sí? Siguiendo viendo a todos sus contactos, a la familia, ¿sí? También reduce mucho lo que es el costo de la hospitalización prolongada, minimiza riesgos de infecciones hospitalarias, ¿sí? Y facilita, como dijimos antes, la adaptación progresiva del paciente en su vida cotidiana, ¿sí? Post-tratamiento. En cambio, el hospital de noche, que es muy frecuente, ¿sí? Es una modalidad de atención en la que el paciente recibe tratamiento y supervisión durante la noche. ¿Sí? Es menos común que el hospital de día. Se utiliza en realidad principalmente para pacientes por ahí que requieren monitoreo, ¿sí? O, por ejemplo, los pacientes que tienen trastorno del sueño.
Bien, entonces, como objetivo, proporcionar tratamiento y monitoreo durante la noche, evaluar y tratar todo lo que son los trastornos del sueño, ¿sí? Y les ofrecen un ambiente controlado, ¿sí? Para estos pacientes que necesitan de supervisión nocturna, ¿sí? Mayormente los servicios más comunes que hay dentro del hospital de noche son estudios, son tratamientos de los trastornos del sueño, como es por ejemplo la apnea del sueño, ¿sí? El monitoreo nocturno, ¿sí? Esa vigilancia continua nocturna, y lo que es el soporte y la supervisión para pacientes con problemas psiquiátricos, ¿sí? Que muchas veces se exacerban por la noche, ¿no? ¿Sí? Entonces, las ventajas es esto, ofrecer una opción al tratamiento para esos pacientes que necesitan atención médica nocturna sin tener que recurrir a la hospitalización completa, ¿sí? Y facilita mucho que la evaluación precisa de lo que son los trastornos del sueño, dentro de este ambiente controlado. ¿Sí? A ver, ambos tipos ofrecen alternativas a la hospitalización completa, ¿sí? Se adaptan a las necesidades específicas de cada paciente. Permite mayor flexibilidad, permite mayor calidad de vida durante el tratamiento. ¿Bien? Entonces, próxima clase, ¿qué vemos? Diferencia entre cuidador y acompañante, que es lo que nos queda dentro de el módulo número 1, y vemos las funciones del acompañante terapéutico planteada por Reisnicky y Mauer en el año 2004, ¿sí? Y les voy a habilitar, voy a ingresar nuevamente al campus virtual, les voy a habilitar ahora en este momento, antes que me olvide por las dudas, el módulo número 2, les voy a decir que entra dentro del módulo número 2. Denme un segundito. Ahí estoy abriendo el campus. Acá vamos. Bien. Módulo número 2. Que se me lo descargan para la próxima clase, que vamos a terminar primero el módulo número 1 y comenzamos con lo que es módulo 2. En el módulo 2 entra nociones básicas de la psicología en general, ¿sí? Aparato psíquico, conceptos básicos de la psicología, y estoy viendo, espérenme. Y después entra lo que es conductismo, psicoanálisis, gestalt, cognitivismo, y me parece que ahí ya terminamos todo. Bien. Exactamente. Se lo estoy habilitando. Espérenme un segundo, porque después tengo miedo de olvidarme. Y tengo muchos cursos y por ahí se me pasa. Entonces, si lo digo ahora, más vale lo hago ahora y no digo después, porque después no lo hago. Entonces, módulo número 2 entra nociones básicas de la psicología en general, ¿sí? Aparato psíquico, vemos primer tópico, segundo tópico, ¿sí? Conceptos básicos de la psicología, que entraría también lo que es conductismo, psicoanálisis, gestalt y cognitivismo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Y la próxima clase también les enseño cómo realizar una validación dentro del campus virtual. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bien, Patri quiere un 10 para la validación número 1, ¿no? Sí, dice. Bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el próximo martes. Acuérdense que vamos a terminar el módulo número 1 y comenzamos con el módulo número 2, así que tengan preparadito por ahí por lo menos el primer PDF del módulo número 2, que es nociones básicas de la psicología en general. ¿Sí? Bien, les Profe, mando un... No, perdón, miércoles. Yo Pensé digo, que ha cambiado no. de día.
No, yo creo que estamos en martes, porque en realidad hoy a la mañana una compañera me mandó un mensaje y me puso feliz martes, y yo me quedé con eso, y yo abajo encima le puse, no, miércoles, y no sé por qué me quedé con que martes, la tengo con que hoy es martes, desde que me levanté que es martes. No, hoy es miércoles. Bueno, ustedes ya me van a conocer que yo también miércoles, jueves, viernes, me pierdo con los días, no sé en qué día estoy, ¿sí? Perdón, miércoles, nos vemos. Les mando un saludo a cada una de ustedes, que tengan una hermosa semana. Igualmente. Gracias por estar. Hermosa semana, chicas. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.